Bien, comenzamos. Hola Andrea, hola a todos los que nos estáis escuchando, a los que nos estáis viendo y también a todos los que nos estáis siguiendo. Espero que hayáis tenido una buena semana. Y tú también, Andrea, ¿cómo estás? Hola Jacqueline, pues muy bien, muy contenta de estar grabando un episodio más contigo y nada, con muchas ganas. ¿Tú qué tal estás? Yo también muy contenta también. Creo que el episodio de hoy va muy ligado con el que hablamos sobre las emociones. No sé si recuerdas y recordáis que cuando estuvimos hablando de emociones hablamos de varios conceptos de psicología y de lo que sería la vida diaria y uno de ellos era el duelo. Hmm, exacto, hoy vamos a hablar de duelo, yo creo que, como tú decías, ¿no? Muy relacionado con el que estuvimos hablando en el episodio anterior. También creo que el duelo es un tema muy importante de hablar, muy necesario. Este duelo, para hablar de él, vamos inevitablemente a hablar también de dos conceptos, del apego y de la pérdida. Al final, como seres humanos, podemos entender que vamos a estar enfrentándonos a la pérdida pues constantemente, ¿no? Ya no hablamos de una pérdida solo por muerte, pues, por la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, sino que podemos hablar de pérdida a muchos niveles, pérdida de roles, pérdida de una etapa importante de nuestra vida, una etapa significativa. Eh, pues Eh, Perdona, cuando hablas un poco de roles, me hace pensar en estas personas que han estado, ¿no? 50 años trabajando o el tiempo que sea trabajando y han mantenido un papel muy activo en el mundo laboral y de repente se encuentran con una jubilación y evidentemente la jubilación no supone un cambio en toda la rutina, en el rol que ejercíamos, ¿no? En la sociedad y aparece una serie de sentimientos que antes posiblemente en el mercado laboral o de manera activa no sentíamos. Esto sería, ¿no? Un ejemplo de esto que estás explicando del duelo. exacto. Aquí podemos entender que hay como una pérdida de identidad, ¿no? Hay que volver a construir quién somos, ¿no? A partir de pues, lo que hemos perdido, una etapa muy importante y muy larga de nuestra vida. También podemos hablar de la pérdida pues, por un divorcio, por una separación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, podemos entender que las personas vamos a estar haciendo procesos de duelo durante toda nuestra vida, ¿no? Podemos hacer varios procesos de duelo. En estas circunstancias van a aparecer emociones que quizás sean desagradables, pero tenemos que entender que van a tener una función y que van a ser necesarias, van a ser naturales. No hay que entender este proceso de duelo como algo patológico, ¿no? Por sí mismo. Exacto. Entonces, bueno, hemos considerado las dos, ¿no? Que es importante introducir este tema, el duelo, sobre todo, primero para transmitir más conocimiento sobre él, para hablar también de un tema que a lo mejor todavía a día de hoy sigue siendo tabú, como es la muerte. Ujú. Y también, sobre todo, porque si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando y esté pasando por este proceso, esté pasando por un momento bueno, de dolor, ¿no? Que pueda sentirse un poquito más acompañado, más comprendido y, bueno, un poco más abrazado, ¿no? Aunque sea en la distancia. Exacto, aunque sea en la distancia. La verdad es que coincido con lo que comentas sobre esto, sobre el querer, tanto el querer acompañar a estas personas, ¿no? El querer validar, aunque sea a la distancia, como bien dices, y también en que el término de duelo, que parece algo así como a veces un poco desconocido, ¿no? También va íntimamente ligado con los términos de pérdida y de apego. Realmente tenemos que entender que el duelo es una reacción completamente normal, ¿no? Que tenemos todos, si no la hemos pasado anteriormente o la estamos pasando, la pasaremos porque la pérdida, lo que has dicho tú, ¿no? La muerte, que es un concepto tabú, se da. ¿Qué quiere decir? Que cuando fallece alguien, ¿no? Y tenemos esta reacción normal, pretendemos que a veces, ¿no? Que, o sea, no pretendemos, buscamos que esa evolución del duelo sea de una forma adaptativa, ¿no? Entonces, podemos ver que el duelo en sí, ¿no? Respecto, añadiendo un poco lo que comentaba Andrea sobre el duelo, no va a tener una forma de expresión, una metodología estandarizada de cómo debemos expresarlo. Podemos encontrarnos a personas, ¿no? Que lo van a expresar o lo van a mostrar de una manera completamente expansiva, donde veremos emociones como ira, rabia, mucha tristeza, ¿no? Mucho llanto, o podemos encontrarnos en el otro extremo a personas que ante un embotamiento afectivo, ¿no? O emocional, que no saben cómo expresarlo, ¿no? El shock este que a veces vemos, también es un duelo. Entonces, que el duelo
con la definición que estábamos diciendo, ¿no? Es esta respuesta que es adaptativa, evolución favorable, que requiere, ¿no?, de que la persona se adapte a la nueva situación donde el ser querido o objeto o ser querido básicamente está ausente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no podemos hablar de un límite temporal, ¿no? En que digamos, no, el duelo dura 2 semanas o 3 meses, ¿no? No se puede hablar de un límite, pero sí que es verdad que a nosotros como psicólogos, un poco a modo de orientación, nos sirve hablar de, por ejemplo, entre 6 meses, el año, ¿no? Porque la intensidad de la sintomatología irá evolucionando, ¿no? Evidentemente, es verdad que la intensidad y la duración serán proporcionales a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? A la dimensión y el significado de la pérdida. Aquí vendría a entrar, ¿no?, en juego el concepto de apego, pero hemos de tener claro que la sintomatología va a ir evolucionando, igual que va evolucionando nuestra concepción sobre esa nueva situación. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque cuando el duelo persiste con la sintomatología igual de intensa, puede dar lugar a otras valoraciones, ¿no? Pues sí, además, recogiendo un poco ya lo que has comentado, ¿no? Entendemos que el duelo al final va a ser una reacción natural que se dé ante la pérdida y que va a poder afectar también a distintas dimensiones de la persona. Aquí rescato un poco ese término de multidimensionalidad, ¿no? O sea, igual detectamos más esas reacciones más emocionales, pues esa tristeza profunda que podemos experimentar durante el proceso de duelo o distintas emociones, ¿no? Pero también va a poder afectar a nivel cognitivo, pues esa falta de atención o también a nivel comportamental, ¿no? Incluso comportamientos que la persona puede percibir como extraños, como que antes del duelo pues no los realizaba, ¿no? Puede aparecer también consumo de sustancias o incluso puede afectar también a la dimensión pues más espiritual, ¿no? Esto de cuestionarse pues tus propias creencias o quién eres. Y también a la parte social, ¿no? Pues ese aislamiento que se puede producir, ese rechazo incluso social. Ujú. Sí, esto me hace pensar un poco como en algún caso, alguna más como por ejemplo entre los jóvenes, que, bueno, parejas jóvenes, por ejemplo, que un caso de un usuario que decía, ay, es que mi pareja exagera mucho, o sea, se nos ha muerto la mascota y bueno, sí, ha estado llorando y ahí muy triste, con mucha apatía, ¿no? Pero también ha llegado a decir que hasta se ve que el sueño se le ha alterado y que todo le sienta mal en el estómago y tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un ejemplo también que sirve, ¿no? Para ver lo que decías tú, que más de una área en la persona, ¿no? Más de una dimensión se ve afectada y que realmente el duelo es un proceso complejo. Claro, incluso podemos detectar pues esa somatización, ¿no? O sea, palpitaciones, no sé, trastornos del sueño que de repente pues no puedo dormir, ¿no? Hiperactivación, o sea, puede haber distinta sintomatología y bueno, que hay que entender que esto va a ser normal, ¿no? Que al final estamos pasando por un momento pues duro y es normal que se produzcan cambios en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que es muy buen punto. Creo que me ha faltado definir esta multidimensionalidad en la definición del duelo. Por lo tanto, suelo decir, ¿no? El duelo es esto, es una respuesta natural, es universal, es única, ¿no? Muy relacionada con términos como pérdida, apego y afecta a esta multidimensionalidad de la persona. Esto es un muy buen punto a añadir y también ayuda, ¿no?, a entender la complejidad de este proceso. Ujú. Pues sí, luego también me gustaría hablar del duelo con una metáfora que creo que puede ser interesante, ¿no? Y es la metáfora del túnel. Aquí os voy a leer textualmente un pequeño texto y bueno, dice así, imagina que te encuentras conduciendo por un camino entre montañas y de repente empiezan a caer piedras que te impiden el paso. Solo hay una forma de salir de ahí y es atravesar un túnel oscuro y que puede ser relativamente largo. Un túnel por el que sabes que inevitablemente pasarás por distintas emociones desagradables, pero que solo aceptando esa oscuridad podrás acercarte gradualmente a la luz. De lo contrario, si no aceptas entrar, si cambias de dirección, si te atascas en medio del túnel, estarás evadiendo ese proceso para poder reconectar con la vida, para poder entrar en la luz y en la calma. Es decir, aquí podemos ver, ¿no?, como el duelo va a ser igual que este camino hacia el túnel, hacia un camino doloroso, un camino con muchas emociones, un camino de sufrimiento, pero que va a ser
necesario también para poder reconectar con nosotros mismos, con nuestra propia identidad y poder empezar a incorporar esa pérdida que hemos tenido y empezar a ver, bueno, pues a vivir, aprender a vivir con la pérdida, ¿no? No hablamos tanto de superación, sino de aprender a vivir de nuevo con esa pérdida. Wow, la verdad es que creo que es una metáfora muy buena que nos ayuda a todos realmente a interiorizar, ¿no? Todo lo que estamos comentando. Creo que salen términos muy interesantes también para familiarizarnos y poder empatizar más el día de mañana si no hemos pasado por este proceso, con el hecho de es atravesar el proceso, ¿no? Atravesar el túnel, el asimilar la nueva situación, ¿no? El aceptar lo que ha pasado, ¿no? Es que el hecho de aceptar es muy importante para poder realmente integrar, ¿no? El suceso en nuestra historia de vida y el poder no superar, sino directamente nosotros, no quiero decir mejorar, no sé me daría muy bien cuál sería la palabra, pero como poder Sí, continuar como incorporar, ¿no? Todo lo que ha y, pasado y y poder poder. eso, o sea, que no nos impida, que no sea algo que, también lo has dicho ahí, ¿no? Que no sea algo que evitemos o algo que intentamos impedir y tal, no, no, simplemente lo aceptamos y lo incorporamos en nuestra vida y podemos seguir con ello adelante. Muy buena metáfora, Andrea. Pues sí, y además, bueno, entender que eso, ¿no? Que durante este camino podemos pasar por distintos momentos, distintas etapas, y ahí es cuando vamos a hablar de estas famosas etapas en el duelo, en el proceso del duelo, ¿no? Que se habla Eh, siempre de 5 etapas. Esta primera etapa va a ser la negación o shock, ¿no? Este momento en el que no te puedes creer lo que te está pasando, ¿no? Van a aparecer frases como esto no puede ser real, esto no me puede estar pasando a mí. Y al final, este embotamiento emocional que sentimos, este shock, va a tener una utilidad y es anestesiarnos emocionalmente durante un tiempo hasta que podamos ser capaces de asimilar esa realidad, ¿no? Cuando hemos sido capaces de asimilar lo que ha pasado, seguramente vamos a entrar en la etapa de la ira, ¿no? La rabia. Aquí van a aparecer emociones como pues, la frustración, la impotencia, la culpa, ¿no? Esos sentimientos de culpa, de culparme a mí, de culpar a los demás, de culpar a la persona que se ha ido. Y van a aparecer frases, pues, de esto no es justo, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Todavía no hemos sido capaces del todo de ser conscientes y nos anclamos todavía en los reproches, en la culpa. Después de la culpa viene la negociación. Esta etapa es una etapa en la que todavía estamos en el pasado y la entendemos como una manera de retrasar lo inevitable, ¿no? Todavía no soy capaz de hacer consciente lo que ha pasado, intento estar en el pasado pensando constantemente en qué podría haber hecho, sabiendo que no podrías haber hecho nada para evitarlo, ¿no? Cuando ya hemos sido capaces de estar en el presente y de ser conscientes de lo que ha pasado, es cuando entramos en la etapa de la depresión. Aquí, como su nombre indica, vamos a estar en un momento de emociones de tristeza profunda, de melancolía, de desesperanza, ¿no? Y vamos a tener sintomatología propia pues, de una depresión, esa anedonia, esa incapacidad de experimentar placer, de querer hacer cosas, esa falta de motivación, incluso de sentir o pensar que nuestra vida no tiene sentido, ¿no? Sí, pero ojo que, o sea, depresión como etapa, como concepto para definir esta etapa y no como trastorno de decir, uy, es que ahora parece que también tengo este trastorno, ¿no? Quiere decir que la palabra trastorno mentales son palabras grandes y graves y no, simplemente quiero decir que quitemos esto, despatologizarlo, ¿no? Que no estamos hablando de que esté teniendo un trastorno, sino una etapa que es completamente normal, como hemos dicho, que es una reacción natural ante una pérdida. ¿Vale? Además, me paro aquí, hago un paréntesis, y es que este proceso que estamos comentando, estas etapas, no las tenemos que entender como algo lineal y rígido y que hay que pasar de etapa en etapa y que todo tiene una duración determinada. No, esto va a ser algo dinámico y quizás haya personas que no experimenten este orden
que no experimenten las etapas tal cual como nos estamos diciendo, ¿no? Esto es una manera de, pues, estructurarnos de alguna manera de lo que suele pasar en un proceso de duelo, ¿no? Y volviendo a esta etapa de la depresión, de esa tristeza más profunda, podemos entender, pues, que tanto sufrimiento pueda generar un agotamiento a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo en la persona, ¿no? Sí. Y aquí va a ser importante el papel de los demás, o sea, el apoyo que esa persona va a necesitar también, ¿no? No, quizás tenga comportamientos que no son propios de esa persona, quizás se vaya a aislar más, quizás va a estar pues más apático, pero todo forma parte de la normalidad, ¿no? De este proceso, de este sufrimiento. Sí. Y por último, cuando ya hemos sido capaces de conectar con el presente, de ser conscientes de lo que ha pasado, ¿no? Y de permitirnos, sobre todo permitirnos esas emociones, expresarlas, sentirlas, va a ser cuando podamos llegar a la última etapa, que es la etapa de la aceptación. O sea, aceptar que ha pasado, que hemos tenido que pasar por este proceso para poder volver a conectar con la vida, con nosotros mismos, como decíamos antes, ¿no? Con esa luz al final del túnel, con esa calma, y es cuando aprenderemos a vivir con la pérdida, ¿no? Tenemos que hacer ahí un trabajo muy importante de nuestra propia identidad, ¿no? Otra vez, quién Sí. éramos antes de la pérdida y quién somos ahora, porque muy probablemente ya no nos sintamos identificados con la persona que éramos, ¿no? Y además, bueno, como hemos dicho, va a ser seguramente un proceso que se viva con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y por eso queremos, sobre todo, darle importancia a la ayuda profesional. Ujú. Claro que es muy importante la ayuda de nuestra familia, de nuestro apoyo social, ¿no? Nuestra red es súper importante, pero si sentimos que realmente no somos capaces de pasar este momento solos bueno, simplemente queremos asegurarnos de que ese proceso se vaya a pasar pues, de la manera más sana y más segura posible, que no pueda a lo mejor dar lugar a otros problemas psicológicos, o pues que sepáis, ¿no? que hay profesionales que están formados en esto, que os pueden ayudar, que os pueden acompañar a transitar este proceso, Sí. porque, bueno, como ya hemos dicho, esto va a ser, o sea, pasar por este proceso va a ser necesario, no va a ser algo que podamos evitar, ¿no? No podemos evitar sentirnos como nos sentimos, va a ser algo natural, algo necesario para poder reconstruirnos otra vez, ¿no? Mm. Pero que no tenemos por qué vivirlo en soledad. Exacto. De hecho, hablando ahora que dices que hay profesionales no especializados en el acompañamiento, ¿no? O bueno, directamente la terapia, psicoterapia y tal, me hace pensar también que, por ejemplo, muy relacionado evidentemente con la teoría de Kubler-Ross, estaría el psicólogo Robert Neymeyer, que él lo que dice es que sí, evidentemente hablamos, ¿no? De unas etapas, unas fases, pero este psicólogo lo que pretende es un poco cambiar la percepción clásica que tenemos, ¿no? Porque al final el NINDA, ¿no? Estas 5 fases que has explicado es lo que ha condicionado nuestra visión actual de lo que es el duelo, ¿no? Pero él lo que dice es, vamos a poner el foco en el doliente, ¿no? En la persona que está atravesando este proceso y no tanto en el tiempo, ¿no? Porque es más común escuchar frases como, bueno, el tiempo todo lo cura, con el tiempo estarás mejor, ¿no? Entonces, él lo que dice, no, vamos a poner que sea la persona doliente la que tenga esa actitud más proactiva, ¿no? Que frente a la pérdida, ¿no? ¿Cuáles serían o qué sería lo que él explica con actitud proactiva? Pues para empezar, ya no habla de etapas ni de fases. O sea, este autor lo que dice es que tenemos que hablar de tareas. ¿Qué quiere decir? La primera tarea, y él, bueno, engloba bastante un poco estas 5 etapas que has comentado tú, dice que en esta primera tarea lo principal es aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Aceptándola. Cuando nosotros aceptamos esta ausencia que va a haber a partir de ahora, vamos a permitir que las emociones que conllevan a esta pérdida se manifiesten, se expresen. Entonces, esto nos va a permitir dar lugar a la segunda tarea, que sería trabajar las emociones, ¿no? Trabajar ese dolor por la pérdida. Cuando tenemos estas 2 primeras tareas, lo mismo, lo que ha comentado Andrea, no tiene por qué ser todo muy lineal y que estemos en la segunda tarea quiere decir que no podamos retroceder a la primera, ojo, para nada. Es más, recordemos que
la recuperación, sobre todo en temas así de psicología y de salud mental, la recuperación nunca es lineal, es muy oscilante. Puede ser que un día estemos mejor y otro día volvamos a estar mal o a empeorar. No pasa nada, ¿vale? O sea, ante todo, sobre todo, no hay que presionarse y decir, bueno, ahora ya estoy en la etapa de la aceptación y va a ser todo maravilloso. No, ¿vale? Entonces, volviendo a las tareas. Si pasamos las dos primeras tareas, él habla de una tercera tarea que sería adaptarse, ¿no?, al nuevo medio donde el fallecido, ¿no?, esta pérdida está ausente. Entonces, cuando ya llevamos estas tres, él ya habla de una última tarea que sería un poco pues como recolocar emocionalmente al fallecido, ¿no?, y continuar con lo que sería nuestra vida, lo que comentabas tú hasta ahora, ¿no?, lo de integrar este hecho en nuestra vida y poder continuar. Entonces, a mí me hace como pensar un poco, para empezar, a nivel así como más como de psicología, en términos de la asimilación y la acomodación, ¿no? Lo que estamos viendo con el duelo, no sé si vosotros también lo pensáis así o alguna vez habéis dicho, ay, pues sí, es verdad, lo que vemos con el duelo es que se está haciendo una reconstrucción de significado, ¿no? De lo que hemos sido, de lo que ha sido mi entorno, de lo que ha sido mi vida, y ahora de golpe, pues con este cambio vamos a hacer una reconstrucción de mi rutina, de mi día a día y de lo que va a seguir siendo mi vida en adelante. Entonces, el hecho de asimilar, ¿no? La asimilación en psicología también viene a significar o a ser el hecho de que esta profunda desesperación que aparece, ¿no?, nos hace llevar a un distanciamiento, lo que comentaba antes Andrea, este aislamiento, para poder elaborar este duelo. Una vez damos lugar a esto y aparece el otro fenómeno o el otro término que viene a ser la acomodación, ¿no?, podemos iniciar esta aceptación y por tanto ir recuperando distintos aspectos de nuestra persona, ¿no? Entonces, es como que cuando hablamos del duelo, la otra idea o la otra reflexión que quería hacer sobre todo esto del duelo que estamos diciendo, aparte de la reconstrucción de significado, es que por otro lado también vemos que, no sé si tú también lo has visto o los que nos estáis escuchando y viendo también lo habéis visto, que es que ahora es como que cuesta mucho, ¿no?, hablar de duelo, de pérdida, de sufrimiento, ¿no? Lo que decías antes, que parece que es un tema tabú, la muerte, y al final hay que recordar, y creo que es importante que lo digamos ahora y que lo escuchemos, que es que el acto último de la vida es la muerte. Entonces, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, la muerte tiene que tener cabida en nuestro día a día, tiene que tener cabida en la expresión, en lo que hablamos, ¿no? Entonces, es importante recordar, por tanto, que la muerte no es algo accidental, es algo que va a suceder, nosotros nacemos, crecemos, somos y morimos, ¿no? Entonces es algo irreversible y algo que se da porque va inerte, ¿no?, en la existencia humana, inherente, quería decir. Entonces, también me gustaría rescatar, y ahora te pasaré el turno de palabra, compañera, es que cuando pude trabajar y bueno, y veo a algunos usuarios así como más mayores de entre 75, 80 años y más, ¿no? Muchas veces lo que me dicen es esta frase que la voy a decir tal cual, que es que la vida se trata de vivirla, de poner vida a los años y no años a la vida. Entonces, la vida se trata de vivirla, de experimentar, de sentir, de expresar, ¿no?, de arriesgar. La vida se trata de aprender, de decir, ¿no? No nos reprimamos, no intentemos como evitar una serie de hechos solo por miedo a sufrir, ¿no? Es más, y con esto ya acabaría por ahora, sería que cuando intentamos reprimir las emociones, ¿no? Y no queremos hablar del dolor y no queremos hablar de aquello que nos afecta, ¿no? Lo único que puede hacer, aparte de agravar la sintomatología y por tanto perjudicarnos a nosotros mismos, es que puede derivar en otros términos, como decíamos, como sería el duelo patológico, en conductas evitativas, en querer anestesiar estas emociones, ¿no? A base de usar sustancias, en las adicciones. Entonces, ojo, esto ya es como muchísimo más grave. El duelo es algo sano, es algo inevitable, es algo universal y es algo que se debe poder. Uh-huh. Además, perdona que te corte, pero bueno, ahora que has mencionado lo del duelo patológico, para entendernos un poquito, porque lo hemos comentado varias veces, pero no hemos dicho, ¿no?, qué es. Pues al final, cuando ya hemos normalizado que un duelo es algo natural, es algo que tenemos que pasar por ello y que no hay que patologizarlo. Pero ¿qué pasa cuando ese duelo
no se consigue resolver, ¿no? O sea, la persona lleva a lo mejor muchísimos años de su vida con conductas incluso desadaptativas que ya está infiriendo, ¿no? Está interfiriendo en su modo de vida, que no consigue a lo mejor pasar de esa tristeza o no consigue asimilar la realidad de lo que ha pasado, se está cronificando o simplemente el duelo no está siguiendo su curso natural. Ahí es cuando ya vamos a hablar de este duelo patológico y ahí es cuando sobre todo es importante el trabajo en terapia. Bueno, y ahora ya imagino que, no sé tú, pero yo imagino que la gente debe estar pensando, bueno, duelo patológico, adicciones, sufrimiento, dolor, muerte, regresiones, bueno, ya no sabría ni cómo llevar yo, no sé si estoy llevando bien el duelo, si puedo hacer algo o incluso si puedo ayudar a alguien que está en mi entorno a poder llevarlo mejor. Bueno, con Andrea hemos trabajado una serie de como indicaciones, ¿no? Para daros tanto a los que estéis vosotros mismos en primera persona, ¿no? Pasando por este proceso o si queréis ayudar a alguien que se encuentre en esa situación. Si hablamos de qué soy yo, ¿no? Quien se encuentra atravesando este duelo, este proceso, la primera indicación sería que primero nos debemos permitir sentir este dolor, ¿no? Sentir esta pérdida, sentir las emociones que conlleven. Evidentemente, sí, además de permitir sentirlas, las podemos expresar, como decíamos antes, ¿no? Un factor protector es siempre poder expresarlo y poder verbalizarlo con alguien, mucho mejor. Ojo que también a lo mejor tenemos personas que dicen, no, pues yo me siento más cómodo hablando yo solo o hablando con la almohada. Pues se puede, ¿no? Hablando con mi amiga, con mi mascota, adelante. O sea, todo lo que sea que exprese y que valide esas emociones va a ser algo correctamente positivo, algo que va a llevar, que hará que el proceso de la pérdida se lleve esta evolución positiva. También podemos elaborar una carta de despedida. Es cierto que a lo mejor hay gente que dice, oye, pero hace mucho que yo no escribo una carta y no me siento cómodo y tal. Bueno, hay otros medios, puedes escribir en un email, un WhatsApp, un audio, grabarnos en vídeo, ¿no? Otra indicación podría ser el... Sí, perdona, que te corte en este momento. Es verdad que esto de la carta de despedida me parece muy interesante porque al final estamos expresando, ¿no? Esto que a lo mejor se nos quedó por decirle a la persona que ya no está, que se ha ido. Y es una manera de hacer como un cierre de una manera escrita, es decir, no expresar verbalmente, pero sí escrito y cerrar una etapa. Creo que es muy importante para la persona, para poder aceptar, ¿no? E incorporar esa pérdida también. Exacto, totalmente, sí, exacto. O sea, al final es darle un significado a todo lo que estamos sintiendo, a lo que está pasando. En este caso, como bien añade Andrea, el poder cerrar una etapa también puede servir. Y darle espacio, ¿no? También a ese momento, Sí, 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 sí. porque normalmente cuando se produce, por ejemplo, la muerte de un ser querido, suele haber muchos sentimientos de culpa, ¿no? De quedarte muchas cosas dentro, lo que le tendría que haber dicho, lo que no le pude decir. Entonces creo que es una manera buena pues de también poder quitarnos ese dolor de dentro, ¿no? Sí, 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 correcto. También otra forma, como dices tú, ¿no? De dar espacio y este reconocimiento a las emociones puede ser también elaborando un álbum de recuerdos, un baúl de los recuerdos con esta persona, ¿no? También muy acompañado con el tema de la carta que explicábamos, puede ser elaborar un diario donde expresemos, ¿no? Las emociones y cómo han sido los acontecimientos, que se relate, ¿no? Lo que ha pasado, todo lo que sea dar voz, ¿no? El aceptar y validar esas emociones. También podemos encontrar personas que hacen, por ejemplo, un ritual, ¿no? Tenemos el caso de una pareja que estaban esperando a un bebé y estando ella embarazada, por el motivo que fuera, pues lo perdió, ¿no? Estamos aquí ante un duelo perinatal, también existe, también se dan como duelos, son duelos muy complejos, muy difíciles también de trabajar y evidentemente, además de trabajar todo lo que supone este proceso, una de las formas que esta pareja está llevando a cabo, ¿no? El atravesar por esta pérdida es, me invento la fecha, que cada 15 de mes, ¿no? Escribir una carta
Y además, bueno, también cuando pasó esto, pues plantaron un rosal. Entonces, cada 15 meses escriben esa carta, la comparten y están con ese rosal que da, ¿no? Este acompañamiento simbólico de lo que fue la pérdida. Y para ellos realmente les acompaña muchísimo y les ayuda, ¿no? A sanar y a poder atravesar bien y poder integrar bien el suceso dentro de su historia, tanto personal como de pareja, ¿no? Y además, por ejemplo, ahora que hablas de rituales, se me ocurre que a nivel cultural, ¿no? Dentro de nuestra cultura también está muy extendido pues el ritual de ir al cementerio, ¿no? De poner flores, ¿no? Entonces creo que el ritual es una manera de también cuidar a esa persona, ¿no? A esa pérdida. Sí, correcto. También vemos que por el contrario, ¿no? Como decíamos, si fuéramos nosotros los que queremos brindar esa ayuda o ese apoyo a una persona de nuestro entorno, a un ser querido que está pasando por esta pérdida, lo primero para poder ayudarnos sería el llevar a cabo la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? El poder permitir a esta persona expresar, ¿no? Exteriorizar las emociones, que explique cómo fue, lo que pasó, cómo se siente, siempre sin juzgar. Esto es importante, ¿vale? No vamos a juzgar, no vamos a minimizar, no vamos a invalidar, no vamos a hacer comentarios como, bueno, esto no es para tanto, lo que a mí me pasó fue peor, o no llores, o con el tiempo todo. Por eso lo importante es reconocer la situación, ¿no? Reconocer estas emociones de la otra persona y, por tanto, mostrar empatía, ¿no? Otra forma también de ayudar a esta persona es, ¿no? Fomentando los recuerdos y las experiencias compartidas con el ser que ya no está. Esto puede ayudar muchísimo. También acompañar a nuestro compañero o a la persona que queremos ayudar, ¿no? A descubrir nuevas actividades que pueda hacer. También fomentarle recursos que puede dar la comunidad, como los grupos de apoyo, ¿no? También es otra forma de poder ayudarles a atravesar el duelo. Y evidentemente, esto es muy importante, lo que sería una preocupación activa. Es decir, más allá de esa preocupación puntual, ¿no? Que presentamos cuando se han producido los hechos, estar presentes la semana siguiente, el mes siguiente, ¿no? Que estemos presentes a lo largo del tiempo a base de pues mensajes, ¿no? De decirle de quedar, de vernos, siempre respetando evidentemente el turno, ¿no? O sea, el proceso, que una persona a lo mejor dice, oye, es que realmente no me apetece ir a comer, bueno, pues no pasa nada, pero que sepas que aquí estoy, ¿vale? No, que sepas que si te apetece, si por lo que sea mañana cambias de idea, yo aquí estoy. Esto es muy importante, esa preocupación activa es muy importante. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, pues eso, hacerle saber, ¿no? A la persona que tú estás ahí sin presionarle, respetando su espacio, su necesidad, porque en ese momento seguramente, pues como decíamos antes, a lo mejor necesita más soledad, más estar tiempo con ella misma, pero saber que esa red social sigue ahí, ¿no? Claro, Que ese apoyo lo sigue teniendo. Y a mí también, muy en la línea de lo que comentas, me gustaría destacar la importancia del autocuidado, ¿no? O sea, en este momento de que a lo mejor nos olvidamos un poquito más de nosotros mismos y estamos un poco anclados en lo que ha pasado, uh -huh. por favor, esos mínimos que sigan ahí, ¿no? Mantenernos hidratados, buenos hábitos de higiene, de alimentación, rutina de sueño, todo esto va a ser muy importante porque cuidando nuestro cuerpo pues también vamos a ayudar, ¿no? A cuidar nuestra mente, a hacer que nuestra mente pues pueda trabajar mejor, ¿no? O sea que también rescatar la importancia de el autocuidado. Sí. Bueno, también el hecho de, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? También la ayuda profesional, que a veces, pues quizá decimos, bueno, es que tengo mucho apoyo familiar, ¿no? O social, pero necesito también ese último empujón de un profesional. También. Exacto. Sea, es que de verdad son muchos los medios, muchas las formas de poder llevar a cabo este proceso. Así que bueno, esperemos que estas pautas os hayan servido. Si alguien quiere comentar alguna situación, alguna vivencia o alguna pauta que le haya servido, para nosotras es bienvenida el poder compartirlo, ¿no? Sí, de hecho, ahora vamos a hablar de un testimonio, ¿no? Es un caso de una mujer que, bueno, ha sido muy generosa, desde aquí se lo agradecemos, nos ha dado la autorización para explicar un poco pues, su vivencia. Se trata de una mujer que perdió a su hermana hace 33 años ya, ¿vale? Su hermana murió con 21 años en un accidente de tráfico, por lo que podemos ponernos en su lugar, ¿no? O sea, fue pues muy trágico para ella, muy inesperado. Además, se llevaban entre ellas 2 años y nos comenta que tenía pues, un apego, una confianza en ella pues muy incondicional. O sea, que
que fue muy doloroso, tanto para ella, nos comenta, como para la familia, ¿no? Entonces, lo que le hemos preguntado a esta persona es, ahora viendo las cosas con perspectiva, ¿no? Con el tiempo que ha pasado, ¿qué cosas cree que podría haber hecho en ese momento y que no hizo? ¿Y qué le diría a todas esas personas que están pasando por un momento pues tan duro y tan difícil, ¿no? Y ella nos dice lo siguiente, y es que sin duda lo primero que haría es buscar ayuda psicológica. Le diría a todas esas personas que se encuentran en un momento parecido que no están solos, que se apoyen en esa ayuda psicológica, que en su momento nos comenta que había mucho más desconocimiento sobre el tema y que bueno, en ese momento ella no se dejó ayudar y que sabe que a día de hoy muchos problemas que arrastró y que arrastra pues fueron por no tratarlos en ese momento, ¿no? También nos dice que en su caso, como fue por un accidente de tráfico, ella se sentía mucho más comprendida en los grupos de apoyo. Por eso quiere dar visibilidad que existen estas asociaciones y que existen personas que seguramente puedas sentir que están comprendiendo tu dolor y que a través de sus testimonios también puedas sentirte acompañada, ¿no? Si estás en una situación parecida, pues que sepas que este recurso existe, como tú lo has comentado antes, ¿no? Sí. Y también le preguntábamos que a día de hoy cómo se siente respecto a la pérdida de su hermana. Y nos dice que aún a día de hoy, aunque siente que esto es algo que nunca superas, aprendes a vivir con ello, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Ya aprendes a vivir con ello una vez que has aceptado y has podido incorporar esa pérdida. Además nos comenta que en su familia siempre la tienen presente, que se habla mucho de ella, que cuentan anécdotas y que la recuerdan siempre. Y que esto nos dice que le ha ayudado a mantenerla a su hermana de algún modo con ellos, ¿no? Con la familia. Y que ella siempre quiere que la gente sepa que existió. O sea, es importante, ¿no? Lo que decíamos antes, esos rituales, esa manera de hablar de ella, seguir perpetuando ella existió, ¿no? También nos comenta que a ella le ayudó mucho escribir y expresar todo aquello que le quedó pendiente, ¿no? Lo que hablábamos antes de esas cartas de despedida, de ese, pues, bueno, hay distintas técnicas en terapia que utilizamos para poder despedirnos, para poder hablar con esa persona que ya no está, pero ella nos dice eso, que con ayuda de una profesional en su momento cree que esto le hizo mucho bien, ¿no? El poder expresar todo eso que guardaba dentro y poder de alguna manera, nos comentaba, cerrar, ¿no? ese episodio. Y por último, nos dice que ella cree que lo que más cuesta es aceptar que ya no está físicamente, ¿no? Con nosotros, en el mundo, pero que una vez que te permites pasar por ese proceso de duelo, a día de hoy con lo que se queda es con agradecer el haber podido disfrutar de esos momentos con su hermana, ¿no? O sea, aquí podemos ver cómo ha podido ir transformando con el paso del tiempo tanto dolor en agradecimiento. Y a mí esto me pareció súper bonito, ¿no? O sea, cómo ha tenido esa capacidad de poco a poco incorporar en su vida y aprender a vivir con esa pérdida de una manera tan bonita, ¿no? Y es dando gracias a esos momentos que pudo compartir con ella. Sí, sí, la verdad es que coincido muchísimo con esta aportación que hace sobre el testimonio. Quiero aprovechar también para agradecer bueno, que nos haya dado este nivel de confianza, ¿no? También el nivel de detalles que nos ha proporcionado para poder compartir entre nosotras y también con todos vosotros. También considero que 3 décadas es tiempo suficiente para atravesar bueno, procesar el duelo, ¿no? Vemos, ¿no? Como en este caso se ha integrado en su historia de vida, en su historia personal y familiar, ¿no? Este incidente crítico y no le ha impedido formar una familia, ¿no? Y seguir adelante e incluso poder hablarlo sin que le suponga un parón, ¿no? También, personalmente, también opino como tú, creo que es muy bonita esa inferencia o reflexión que hace sobre el haber agradecido, ¿no? El haber pasado los años que pasó junto a su hermano. Entonces, ¿por qué es como que ¿por qué es más fácil autolimitarnos, ¿no? A evitar vivir, evitar sentir y no es más fácil decir, ostras, pero todo lo que experimenté, todos los recuerdos bonitos que tengo, todo lo que vivimos, ¿no? ¿Qué es eso? Vivimos. Claro, pero para llegar a ese momento, ¿no? De poder decir esto, de poder agradecer, tienes que permitirte pasar por lo más desagradable.
si no nos permitimos sufrir, bueno, no sufrir, pero experimentar esas emociones, si le ponemos parches, si las evitamos, si las escondemos, si no hablamos de lo que ha pasado, si no hablamos de esa pérdida que hubo, ¿no? Es muy difícil que podamos agradecer lo que pasó, porque no lo estamos aceptando, no lo estamos incorporando, ¿no? Creo que sí, o sea, exacto, es esto. Yo creo que también se mueve un poco, hay como varios conceptos y varias ideas aquí, ¿no? Que me gustaría como ir añadiendo también hacia el final de lo que ha venido siendo este episodio, que creo que ha sido muy completo y muy distinto también de lo que hemos estado haciendo con distintas aportaciones, pero lo que yo quiero decir es que sí, es verdad que vemos, ¿no? Gente que posiblemente pues diga, no quiero volver a sentirme así, no quiero volver a vivir eso, ¿no? Personas que lo han atravesado y como en este caso, ¿no? Este testimonio lo han integrado y a día de hoy pues estaban felices de por lo menos haber compartido esto y saber que en su memoria todo es bueno y es positivo y lo han podido pasar a las nuevas generaciones, pero también vemos, y es una postura que no sé si os habréis dado cuenta muchos de los que nos estáis viendo o siguiendo, es que a día de hoy parece un poco que se está como llevando el duelo de una manera como más trivial, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el duelo es un evento que es profundo, ¿no? Pues después de todo lo que hemos hablado, es un evento profundo, es exigente a nivel de procesamiento emocional y de crecimiento personal de la persona, pero vemos que pongo en contexto, hace unos meses salían noticias que decían, por ejemplo, joven anuncia la muerte de un familiar a través de las redes sociales haciendo una actividad que no sería pues lo más común para comentar, ¿no? Que había una muerte en una familia. Entonces, esta forma de denunciarlo, ¿no? Era un poco, pues, que no acompañaba realmente a todo lo que hemos estado hablando de lo que realmente significa una pérdida, ¿no? Ese apego, ese dolor, ¿no? Entonces, sí que, como tú has comentado antes, sí que hay rituales a nivel de la sociedad y en las distintas culturas, ¿no? El duelo se reconoce, de hecho, pues, otro ritual puede ser el ir de negro, ¿no? El ir de luto, pero sin embargo, actualmente en la sociedad, cuando se suma todo esto de no hay cabida al sufrimiento, no hay cabida al dolor, no a las emociones mal llamadas negativas, ¿no? Vemos como la sociedad sí que por un lado reconoce, ¿no? Que hay el sufrimiento, que hay el duelo, pero por ejemplo cuando estamos trabajando y tenemos una muerte, ¿no? cercana, nos dan 2 o 3 días de baja y luego te tienes que reincorporar al trabajo y tiene que ser un rendimiento óptimo, ¿no? Es como que, bueno, sí, puedes sentir, pero no demasiado, ¿eh? Puedes sentir, pero no mucho, no que no afecte a esa productividad, ¿no? Entonces mi pregunta, no sé, me gustaría que cualquier persona que nos esté escuchando o viendo también nos pudiera contestar, esto ya es como más personal mío, mi pregunta es hasta qué punto está afectando, ¿no? realmente estas nuevas sociedades, las nuevas tecnologías, ¿no? En el hecho de sentir, porque al final el pasar un duelo, como hemos dicho, va a ser algo que vamos a tener que pasar todos, es parte de la vida y debemos abrazarlo y acogerlo y vivirlo, ¿no? Y procesarlo. Entonces, bueno, me gustaría que dejáramos un poco este melón abierto sobre qué es el duelo en esta sociedad junto a las nuevas tecnologías. Pues sí, yo creo que muy interesante, ¿no? También esta reflexión que nos haces ya a modo de cierre un poquito del capítulo. También me gustaría decir, pues que, bueno, nos hemos intentado, en la medida de lo posible, desestigmatizar pues todo lo que supone la muerte, el dolor, la pérdida, ¿no? Y sobre todo, pues promover esos valores de comprender al otro, comprender el proceso, valores como la empatía, ¿no? Y la autenticidad de las personas. Entonces, bueno, yo creo que por mi parte me parece bien ir cerrando ya con el episodio. No sé si tú quieres comentar algo. Y me gustaría, bueno, agradeceros a todos el haber seguido con nosotros hasta el final con nosotras hasta el final del episodio. También agradecerte a ti, Andrea, otro día más de compartir tu experiencia y tu profesionalidad conmigo y con todos. Por último, quiero hacer un último hincapié, de verdad que esto es importante, en que si ya la tristeza, el dolor o el duelo hace sentir mal a la gente o muy mal, que por favor no lo hagáis vosotros, las personas que están alrededor, a base de invalidar, ningunear o minimizar las emociones, porque eso lo único que hace es agravar el malestar, ¿de acuerdo? Entonces, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.